corazón es la fuerza propulsora del sistema, las arterias que amortiguan esta fuerza de la sangre, el endotelio que es el intercambio que reviste por dentro todo el aparato cardiovascular, tanto el sanguíneo como el linfático, y la vena que son el retorno de la sangre al corazón, a través de válvulas y a través de la contracción de músculos esqueléticos. Primero el corazón, hay mucha tensión. Peso final a los 20 años, más o menos punto 45, punto 40 del peso corporal, y el peso varía un poquito según la edad, en los niños, en los adultos, en los varones, en mujeres, la talla y el peso corporal. Es unos aproximado del peso. Ya. Entonces, el corazón se va a encontrar en la llamada cavidad pericárdica, y en el centro del tórax, ahí va a estar recubierto por una membranita que se llama pericardio. Esta membranita tiene dos partes, la parietal y la visceral. La parietal, la más externa, incluso cubre un poquito de los grandes vasos, ¿no? Las venas, las yugulares, las carótidas, la otra que va a salir por esta zona, tienen un poquito de cubierta de la primera parte más externa del pericardio, que es el pericardio parietal. Y la otra parte va a estar así situada encima del mismo músculo cardiaco, formando la primera capa del corazón. Entonces, esta está por fuera, cubriendo parte de los grandes vasos. Aquí se repliega en una zona que le llaman el receso, es el receso, y de aquí cubre el músculo. Cubre el músculo, ahí está la grasita, ¿no? del pericardio visceral, formando la primera capa del corazón, que también por eso se le llama epicardio. Y se comunica por un receso. Entonces, entre ambas capas de pericardio hay un espacio que es el espacio pericárdico, que contiene un fluido que le permite moverse. Pero si este fluido, este líquido, aumenta demasiado, más de 250 mililitros, ahí ya impide el movimiento del corazón, ese se llama tamponamiento. Puede ocurrir de forma aguda, por ejemplo, si se cae un balazo y esa zona se llena de sangre, o puede ser de forma crónica, si tienes una enfermedad crónica, autoinmune, que te está irritando tu pericardio y suelta secreción, o también en el caso de la tela, el pericardio, y es el mismo efecto, ¿no? Que se mueva bien el cuerpo. Entonces, por fuera van a tener una capa de tejido conectivo denso, después otra capita laxo, y la última capita que es un epitelio de células planas, una sola capa, que se llama mesotelio. Al otro lado, encima del músculo, va a ser lo mismo, y entre ambas se va a encontrar el espacio pericardio. Entonces, el pericardio está formado por esta capita de una capa de células planas, llamadas células mesoteliales, y por eso hay un conjunto que le llaman mesotelio. Después otra capa de tejido laxo y otra capa de tejido denso. Ese es el pericardio parietal. Ahora, lo mismo es al otro lado, en el pericardio visceral, que vendría a ser el epicardio. Debajo de este está el músculo, que vendría a ser el miocardio, y ya la parte que va a estar en contacto con la sangre, que se llama el endocardio, que también es parecido, tiene una capita de músculo laxo, conectivo laxo, y está recubriendo este tejido con otra capa de células planas, que se llaman células endoteliales, y aquí en conjunto también se le denomina como endotelio, que es lo que lo separa de la sangre, ¿no? La sangre va a estar para este lado. Entonces, la célula endotelial permite el movimiento de la sangre, y si por algún momento o por algún motivo se rompe y se expone el tejido conectivo de acá abajo, es que se produce coagulación. Bueno, acá en el corazón sí sería grave, pero eso también lo protege en los vasos sanguíneos, que tienen esta misma estructura muy parecida, ¿no? Una interna, una media y una externa. Vamos a ver. Entonces, el mesotelio es esta capa de las canitas, debajo hay grasitas, tiene niveles nerviosos, un vaso coronario grande. La mesotelio es esta cubierta de acá nada más, una cubiertita de acá de mesotelio. Y el resto vendría a ser el epicardio, porque el epicardio tiene bastante grasita. Entonces, en una persona obesa, esa grasita también le puede dar problemas por ocupar su espacio pericardio. Entonces, sus tres capas, y además el corazón contiene el sistema de conducción.
aldehis, con el audículo de peroxidato también, y de la fibra de Purkinje que están ya en la pared ventricular. Por si acaso, estos dos tipos de células especializadas en su origen son musculares y de ahí se han especializado. Una endocrina y otro tipo nervioso, pero básicamente son musculares. La capa interna del corazón, que es el endocardio, en su cubierta, lo que estaría en contacto con la sangre, tiene una capa de células planas, que son las células endoteliales. Por debajo de esas células endoteliales hay un tejido conectivo, elástico, con fibras de colágeno, que también tienen sus fibras nerviosas y vasitos, que se llama y por debajo de este tejido fibroelástico hay un tejido llamado subendocárdico, que es el que se va a estar mezclando con el tejido miocárdico que está debajo, ¿no? A nivel del tejido conectivo que tiene como músculo, que se llama predominio y endominio. Acá en el lado auricular no se nota mucho, pero en el lado ventricular sí, porque es a ese nivel que se van a encontrar las fibras de Purkinje. Entonces no vamos a hablar después. Del endocardio también derivan las válvulas cardíacas y las cuerdas del hígado. Acá tenemos un esquemita del sistema de conducción que empieza en el nodo sinusal con las llamadas células del nodo, que llamamos acá, que son células musculares pero así más pequeñitas, que también se le llama marcapasos porque marca el ritmo del cual se pondrá el corazón. Ese ritmo del nodo sinusal lo va a pasar al nodo auriculoventricular y este a su vez a través del tabique interventricular como aldehis y finalmente distribuye en las paredes ventriculares como fibras de Purkinje. Acá tenemos unas fibras de Purkinje que son así redondeadas, más grandes que las miocárdicas y que se ubican en este endocardio, en la parte más interna del endocardio que vendría a ser el subendocardio. Como esta es la zona cercana donde se van a ubicar las válvulas, también podemos encontrar una parte del tejido conectivo denso que corresponde al esqueleto fibroso del corazón, que le da un sustento para que las fibras musculares se fijen. No es una cartílago, es tejido fibroso. Ya tenemos la válvula auriculoventricular con las cuerdas tendinias y nos tenemos un capilar. Churropita. Ya con una poquito de la válvula cardíaca. Luego viene el lado del endocardio, termina solamente un tejido conectivo denso. Ahora los vasos sanguíneos, de manera similar al corazón, también tienen tres capas. Acá se llaman íntima, media y adventicia. Y los componentes de esta íntima, media o adventicia cambian según el tipo de vaso que se trate. Obvio, es más grande en los vasos más grandes y como que se va a perder en los vasos más pequeños. Aquí está cómo se clasifican los vasos, vamos a pasar primero. Esto lo pueden copiar para ver un video un poquito sobre el pequeño. A veces en los vasos más grandes, debajo de las células endoteliales hay un tejido subendotelial, el músculo liso y generalmente termina en la llamada lámina militante elástica interna, son fibras elásticas. Esto permanece en los vasos que tienen fuerza, ¿no? Como el lado arterial y hasta las arteriolas grandes, pero en el lado venoso ya no va a haber fibras elásticas internas. Y las células endoteliales se unen entre sí por células oclusivas que varían de permeabilidad según dónde se encuentre ese vaso. Generalmente vasos capilares. Funciones, así en general, tienen muchas más funciones, resumen bastante pequeño. Por ejemplo, activación de la angiotensina 1, angiotensina 2 a través de la enzima convertidora de la angiotensina. Inactivos proinflamatorios, también va a mantener el orden del colesterol para que no se formen depósitos de colesterol dentro de los vasos sanguíneos. También produce factores vasoactivos como las endotelinas, que son vasoconstrictoras, o el óxido
en su capa media predominan las fibras musculares, entonces ahí ya se puede ver mejor. Entre la capa media y la capa íntima existe una lámina limitante elástica interna. Como hay fibras elásticas, toma esa forma, como un gusanito, y es fácilmente reconocible. Entonces esto demarca la parte interna de una arteria muscular. Y al otro lado, donde está la grasa, en la parte externa. Como estos generalmente son vasos grandes, todavía tiene su propio vaso, su propio nervio, que se llama el vaso vasoso y el nervo vasoso. Entonces, el ejemplo aquí, de repente vas a la lámina A. Entonces, con cuidadito mira en la parte interna, este aspecto como de un elástico es la limitante elástica interna. Quiere decir que de esa limitante elástica interna para adentro, por donde va la sangre, esa es la íntima. Entre la limitante elástica interna y hacia afuera, hasta donde aparece la grasa, esa es la media. Y donde está la grasa y otros vasitos más pequeños, esa es ya la última capa, la adventicia. Por aquí también estaría una limitante elástica externa, pero esa generalmente no se ve muy bien, se ve bien con relación de fibras elásticas, pero como no lo vamos a ver, con que reconozcan la limitante elástica interna ya van a poder reconocer que esa es una arteria muscular. Siguiente nivel, las arteriolas, donde termina el sistema arterial, son los llamados vasos de resistencia. Los vasos de resistencia ya no se les ve su endotelio, a veces a día se puede ver una limitante elástica interna, que es una arteriolita grande, tiene una o dos capas de músculo liso y su adventicia se mezcla con el tejido conectivo que está alrededor. Entonces tenemos acá, todavía reconocemos aquí un poquito de limitante elástica interna, pues el movimiento ondulante de una limitante, la capa muscular muy escasa y su adventicia van ya mezclada con la que está alrededor. La arteriola donde continúa y donde se encuentra una capita de músculo liso que la cierra según la necesidad del momento en manera de esfínter. Y el vasito capilar sanguíneo formado por células endoteliales únicamente, ¿no? Aquí ya no hay músculo liso. 1 a 3 celulitas con células oclusivas también de permeabilidad variable según el órgano, el lugar donde se encuentre este capilar sanguíneo. Por debajo tiene fibras que tienen cierto soporte de melanina y se caracteriza porque en las redes capilares y especialmente hacia el lado venoso, en la médula, aparecen otras celulitas llamadas pericitos que tienen función de célula madre y pueden recrear esa red capilar si es que tuviera alguna lesión, alguna ruptura. En esa zona, si se da esa situación, el pericito puede formar otra célula endotelial o puede formar un músculo liso, por eso se dice que tiene función de célula madre. Entonces el pericito es una célula así, como de un grupito, que está compartiendo incluso membrana basal con la célula endotelial, ¿no? Que debido a la necesidad con la célula. Estos son los tipos de capilares según la forma como se defiendan, según su permeabilidad. El continuo no permite que pase nada si no es muy controlado a través de transportadores, a través de moléculas, de vesículas, por pinocitosis. El fenestrado que puede tener personas que pueden o no tener diafragma y unos poros un poquito más grandes donde pasan un poquito más fluido y los sinusarios que pasa de todo, ¿no? Tiene
pila se abre para que se pierda el calor. En cambio, en lugares que en el ambiente hay mucho frío, tu cara se pone pálida porque tu sangre regresa de manera más rápida. Ya ni siquiera es hasta que cierran algunas redes, sino de frente cierran todo y la sangre se va de frente, del lado arterial al lado venoso. Regresa a órganos importantes, ¿no? La víscera, el corazón, los pulmones. Y esa comunicación se llama anatomosis arteriovenosa. Se encuentra en la piel, como en el ejemplo que les di, y también en los tejidos eréctiles, ¿no? Para que pase rápidamente la sangre de la arteria a la venosa. En la práctica lo vamos a ver en los glóbulos que están en la piel, ¿no? En la piel de las manos en este caso. Por si acaso, por favor, el órgano donde se encuentra el glóbulo se llama piel, no se llama dedo, no se llama pulpejo, es el órgano se llama piel. El ejemplo, el modelo donde se encuentra es ahí en el dedo perro, acá tenemos formado por una célula redondeada, ¿no? más gruesita que una célula muscular normal que forme un vasito sanguíneo, es una llamada célula glómica, Otro tipo de vaso es el vaso portal, especializado en tomar algún elemento en el llamado plexo primario, una primera red capilar, y lo lleva directamente a una segunda red capilar sin que haya degradación en el camino. Generalmente aquí para absorber algún elemento, podría ser una hormona, transportarlo sin que se metabolice y liberarlo en la red secundaria. Puede ser a través de arteria corta o de vena corta, depende del órgano, porque lo normal es así, bueno, anterior a la red capilar, vena. En el riñón, por ejemplo, hay una arteriola aferente. Después viene el glomérulo, que es una red capilar, y este tiene una arteriola eferente, es un porta arterial. En cambio, en la hipófisis teníamos que la arteriola del hipotálamo formó una red primaria, una red capilar, que tiene una venita. Acá son venas, portal. De una vena forma una red que va a terminar en otra vena que va a terminar en otra red. Las venas se caracterizan porque su túnica externa, la adventicia, es más grande que la media. Aquí aparecen las válvulas, que no lo tiene el lado arterial, y se clasifican en pequeñas venas cicadas. Aquí se va reconstruyendo el camino de regreso después de la red capilar, las llamadas vénulas postcapilares, y es el sitio donde se da la mayor respuesta inflamatoria. Se hace alguna herida, alguna lesión, alguna que está ocasionando inflamación en una persona, y hay salida, extravasación a los tejidos alrededor, el edema va a salir principalmente a nivel de la vértebra postcapilar, donde se da la mayor respuesta inflamatoria. O sea, el líquido, la cosilla líquida, el plasma. En los órganos linfoides, como el ganglio linfático, en esta zona forma la llamada vértebras endoteliales altas, donde el endotelio, en lugar de plano, ahora es cúbico, y por eso le llamamos vértebras endoteliales. Después se siguen juntando las venas formando las colectoras y las musculares. Las vénulas, a diferencia de las arteriolas, no tienen mucha fuerza en su pared. Al momento de cortarlas, las láminas van a ver suelen colapsarse, no conservan una forma redondita. Esta es una televita, mantiene todavía su tono, su forma muscular redonda. En cambio, aquí tenemos varios niveles de glóbulos rojos, pero en esta colapsada. Entonces, este debería ser una vena. Y por aquí tiene células de endotelio formando un taquito pequeñito, sería una capilar sanguínea.
imaginar si